Aventúrate a lo largo de las orillas del río Cantarín en busca del tesoro escondido del río Cantarín, una historia tejida con los hilos de la mitología griega, donde la magia y el misterio fluyen tan libremente como las aguas que dan nombre a esta epopeya. Acompaña a Helena y Dionisio, descendientes de antiguos héroes, en su viaje épico para descubrir un tesoro que se dice fue escondido por los dioses mismos. Armados con su ingenio, coraje y una vieja leyenda que ha pasado de generación en generación, se sumergen en una aventura que los llevará a explorar paisajes sobrenaturales, enfrentarse a criaturas mitológicas y descifrar acertijos antiguos. Este no es un viaje para los débiles de corazón. El río Cantarín, protegido por náyades y custodiado por el propio Aquiles, posee secretos que solo se revelan a aquellos verdaderamente dignos. ¿Serán Helena y Dionisio capaces de desvelar los misterios del río y encontrar el tesoro que promete riquezas más allá de la imaginación o conocimientos perdidos que podrían cambiar el curso de la historia? El tesoro escondido del río Cantarín es una invitación a sumergirse en las profundidades de la historia y la mitología, recordándonos que algunas de las mayores aventuras yacen esperando en los recodos más inesperados de nuestro mundo y en las páginas de nuestro pasado. ¿Estás listo para dejar que la corriente te lleve a través de esta odisea mítica? Sigue el canto del río y descubre lo que las aguas han guardado celosamente durante milenios. En un reino donde los ecos de la antigua Grecia aún resonaban en las colinas y los valles, el río Cantarín serpenteaba a través de la tierra como un hilo de plata que unía el mundo de los mortales con el de los dioses. Se decía que este río no era solo una maravilla natural, sino también el guardián de un secreto divino, un tesoro escondido, tan antiguo como el tiempo mismo, dotado por los dioses para aquellos mortales que demostraran ser dignos. Helena y Dionisio, hermanos nacidos de una línea que trazaba sus orígenes hasta héroes legendarios y favorecidos por los dioses, crecieron escuchando historias sobre el tesoro oculto en las profundidades del río Cantarín. Estas no eran meras leyendas para ellos, sino un llamado a la aventura, una promesa de descubrimiento que inflamaba sus espíritus desde una edad temprana. Inspirados por las hazañas de sus ancestros y bendecidos con la sabiduría de Atenea y el valor de Ares, Helena y Dionisio decidieron emprender la búsqueda del tesoro escondido. Su viaje no solo sería una prueba de su astucia y fuerza, sino también un viaje hacia el autoconocimiento y la comprensión de los misteriosos designios de los dioses. Armados con un mapa antiguo inscrito en un pergamino que había sido cuidadosamente guardado por su familia durante generaciones, y una flauta mágica, regalo de Pan, que se decía tenía el poder de revelar los secretos más profundos de la naturaleza, los hermanos partieron hacia el río Cantarín. A medida que se acercaban al río, las historias que habían escuchado de niños comenzaban a cobrar vida. El río no solo cantaba con una voz que parecía contar historias antiguas y olvidadas, sino que también estaba custodiado por náyades, juguetonas y criaturas míticas que emergían de aguas cristalinas o se ocultaban en las sombras de los árboles que bordeaban sus orillas. El tesoro escondido del río Cantarín no era solo la promesa de riquezas o conocimientos perdidos, era la llave para desentrañar los lazos entre los mortales y los inmortales,
un desafío que pondría a prueba la conexión de Helena y Dionisio con el mundo antiguo y su derecho a reclamar el legado de sus ancestros. A medida que los hermanos se adentraban en el corazón del misterio que envuelve al río Cantarín, descubren que la búsqueda del tesoro es solo el comienzo de una aventura mucho más grande, una que revelaría verdades sobre su destino, la naturaleza de los dioses y el verdadero significado de ser dignos del favor divino. Con cada paso que Helena y Dionisio daban a lo largo de las orillas del río Cantarín, el canto del agua se volvía más claro, como si las mismas corrientes les narraran las historias olvidadas de héroes y dioses. Pronto se encontraron con la primera de muchas pruebas, un enigma planteado por un náyade, guardiana del río, cuya solución les permitiría seguir su camino. ¿Cuál es el bien más preciado que los dioses pueden otorgar, pero que solo los mortales pueden sostener? Preguntó la náyade con una voz que resonaba como el fluir del agua. Helena y Dionisio, recordando las enseñanzas de su infancia sobre la mitología griega, respondieron al unísono: el libre albedrío. Satisfecha con su respuesta, la náyade les reveló un sendero oculto bajo las aguas que los llevó a la siguiente etapa de su viaje. A medida que avanzaban, el río les presentaba desafíos que requerían no solo de su inteligencia y conocimiento de la mitología, sino también de su valentía y fortaleza. Se enfrentaron a pruebas de fuerza contra criaturas mitológicas, como un centauro desafiante y una serpiente gigante, descendientes de la Hidra, que custodiaba un puente clave para cruzar a una sección inexplorada del río. Cada desafío superado no solo los acercaba más al tesoro escondido, sino que también los conectaba profundamente con el legado de sus ancestros, revelándoles habilidades y conocimientos que habían permanecido latentes en su sangre. La flauta mágica de Pan que Dionisio llevaba consigo se reveló como una herramienta invaluable, capaz de calmar las bestias salvajes y hacer brotar fuentes de agua dulce en medio de la nada, proveyéndolos de recursos vitales. Pero el río tenía más que desafíos físicos en reserva. Les presentó enigmas que probaban su sabiduría y comprensión de la naturaleza humana y divina, acertijos que solo podían ser resueltos con un profundo entendimiento de los mitos y las historias que formaban el tejido de la antigua Grecia. A medida que Helena y Dionisio se adentraban más en el misterio del río Cantarín, se daban cuenta de que su viaje era tanto una búsqueda del tesoro como un camino hacia el descubrimiento de sí mismos y su lugar en el continuo de la historia y el mito. Lo que comenzó como una aventura impulsada por la leyenda de un tesoro escondido, se estaba convirtiendo en una odisea de autoconocimiento y revelación. A medida que Helena y Dionisio avanzaban, el río revelaba sus secretos más guardados. La siguiente prueba los llevó a una caverna oculta, donde el eco de sus pasos se mezclaba con el murmullo constante de un agua que parecía cantar historias antiguas. Dentro, descubrieron un mural que representaba los 12 trabajos de Hércules, pero con un enigma adicional: un 13º trabajo no registrado en ningún mito conocido por los mortales. El desafío era claro: debían completar este trabajo desconocido para demostrar su valía ante los ojos de los dioses y desbloquear el camino hacia el tesoro. El 13º trabajo implicaba devolver un objeto sagrado, el cetro de las estaciones, robado por un titán menor en los albores del tiempo, a su legítimo lugar en el altar de Deméter.
Guiados por la sabiduría de Atenea, quien se apareció ante ellos en un sueño, Helena y Dionisio se adentraron en el corazón del laberinto que yacía más allá de la caverna. El laberinto, un lugar de pruebas tanto físicas como espirituales, estaba habitado por sombras de héroes pasados y criaturas mitológicas que custodiaban el cetro de las estaciones. La búsqueda del cetro los llevó a confrontar sus miedos más profundos y a confiar el uno en el otro como nunca antes. Helena, con su conocimiento de las plantas y su conexión con la tierra, y Dionisio, con su habilidad para navegar por los caminos más peligrosos y su talento musical heredado de Pan, completaron sus habilidades para superar los obstáculos que se les presentaban. Finalmente, tras enfrentarse al titán guardián del cetro en una batalla de astucia y valentía, lograron recuperar el cetro de las estaciones y devolverlo al altar de Deméter. Su éxito no solo aseguró la bendición de la diosa sobre la tierra, garantizando la prosperidad y el equilibrio de las estaciones, sino que también reveló la entrada a una cámara oculta, donde el tesoro del río Cantarín esperaba ser descubierto. Sin embargo, al adentrarse en la cámara, Helena y Dionisio se dieron cuenta de que el verdadero tesoro no era una acumulación de riquezas materiales, sino un conocimiento antiguo, la comprensión de la interconexión entre los mortales y los inmortales, y el papel que cada persona juega en el mantenimiento del equilibrio del mundo. Helena y Dionisio, tras haber devuelto el cetro de las estaciones al altar de Deméter y desvelado la entrada a la cámara oculta, se encuentran al borde de un descubrimiento que podría alterar su percepción de la realidad y su conexión con el mundo divino. Al entrar en la cámara, los hermanos descubrieron no montañas de oro ni joyas centelleantes, sino un antiguo oráculo, un espejo de agua cristalina sostenido por figuras talladas de los 12 Olimpos. Este espejo no reflejaba sus imágenes, sino visiones del pasado, presente y futuro, entrelazando los hilos del destino de los mortales con los de los dioses. La verdadera prueba estaba ante ellos. El oráculo les ofrecía la oportunidad de conocer sus destinos, una tentación que muchos considerarían demasiado grande para resistir. Sin embargo, acompañada por una advertencia divina, la elección de mirar en el oráculo podría revelar verdades que cambiarían sus vidas para siempre, para bien o para mal. En un momento de profunda conexión y entendimiento humano, Helena y Dionisio tomaron la decisión de no indagar en sus propios destinos. Reconocieron que el verdadero tesoro del río Cantarín no era el conocimiento del futuro, sino la sabiduría para vivir el presente y construir el futuro con las decisiones del día a día. Entendieron que la libertad de elegir su propio camino, con todas sus incertidumbres y posibilidades, era el regalo más precioso de los dioses. Al tomar esta decisión, el espejo del oráculo se desvaneció, dejando en su lugar el verdadero tesoro del río Cantarín, un pergamino antiguo que contenía las enseñanzas perdidas de la armonía entre los mortales y la naturaleza, un mensaje de los dioses sobre la importancia de vivir en equilibrio con el mundo que los rodea. En ese momento, las aguas del río comenzaron a cantar más fuerte y una luz dorada llenó la cámara. Los dioses, testigos de la sabiduría y la humildad de Helena y Dionisio, les otorgaron su bendición y el río Cantarín reveló su último secreto, un paso que los llevaba de regreso a su mundo, con la misión de compartir el conocimiento y sabiduría obtenidos en su viaje.
El clímax de su aventura no solo marcó el final de su búsqueda, sino también el comienzo de una nueva etapa en sus vidas, como guardianes de los antiguos secretos y como portavoces de un futuro en el que los mortales y lo divino podrían coexistir en armonía y respeto mutuo. Con el eco del canto del río Cantarín aún resonando en sus corazones, Helena y Dionisio regresaron a su mundo, transformados por la odisea que habían vivido. No solo habían descubierto el tesoro escondido del río Cantarín, sino que también habían aprendido lecciones valiosas sobre la sabiduría, el coraje y la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y el legado de los dioses. Al compartir el antiguo pergamino con el mundo, los hermanos se convirtieron en catalizadores de un nuevo entendimiento entre lo mortal y lo divino. Su historia inspiró a otros a buscar no solo el conocimiento de las civilizaciones pasadas, sino también a comprender las lecciones que estos antiguos saberes podían enseñar sobre vivir de manera sostenible y respetuosa con nuestro entorno. El viaje de Helena y Dionisio reafirmó la creencia de que el verdadero tesoro no se encuentra en riquezas materiales, sino en el conocimiento y la sabiduría que puede cambiar al mundo para mejor. Se convirtieron en símbolos de una búsqueda incansable de la humanidad por entender su lugar en el cosmos, respetando el pasado mientras se construye un futuro en el que los mitos y la realidad se entrelazan. El tesoro escondido del río Cantarín concluye con una invitación a todos nosotros a redescubrir las maravillas de nuestro mundo y a recordar que, en el corazón de las antiguas historias y mitologías, yacen verdades eternas que siguen siendo relevantes en nuestra era moderna. Nos alienta a ser guardianes de esas verdades, a compartir la riqueza del conocimiento con las generaciones venideras y a vivir de manera que honremos el legado de aquellos que caminaron antes que nosotros, tanto mortales como divinos. La moraleja del tesoro escondido del río Cantarín nos enseña que el verdadero tesoro en la vida no se encuentra en la acumulación de riquezas materiales, sino en el conocimiento, la sabiduría y las experiencias que nos enriquecen espiritual y moralmente. La historia de Helena y Dionisio nos recuerda la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y respetar las lecciones de nuestro pasado para construir un futuro más consciente y equilibrado. Nos invita a valorar la libertad de elegir nuestro propio camino, reconociendo que cada decisión que tomamos contribuye al tejido de nuestra historia personal y colectiva. Al enfrentarnos a los misterios y desafíos de la vida, debemos recordar que el coraje para seguir adelante, la humildad para aprender de nuestras experiencias y la sabiduría para compartir esos aprendizajes con otros son los verdaderos tesoros que nos definen y enriquecen. El tesoro escondido del río Cantarín también subraya el mensaje de que la curiosidad y la búsqueda de conocimiento son cualidades valiosas, pero deben ir acompañadas de un profundo respeto por el mundo que nos rodea y por aquellos que han trazado el camino antes que nosotros. En nuestra exploración del mundo y de nosotros mismos, descubrimos que es en el equilibrio entre la innovación y la tradición donde podemos encontrar las respuestas a los desafíos más grandes de nuestra época. La historia nos anima a todos a ser exploradores en nuestra propia vida, buscando la magia oculta en los recovecos del mundo y dentro de nosotros mismos, y a ser guardianes del conocimiento y la belleza que descubrimos, para asegurar que las futuras generaciones
también puedan maravillarse y aprender de estas riquezas invaluables.